Muy buenos días. A continuación les voy a presentar el trabajo final de estática y resistencia de materiales. Mi grupo lo conforman Orlando Enrique Fernández, Diana Marcela Barragán, Oscar Armando Bravo, David Fernando Valencia, Jorge Luis El Poder, los cuales son estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Como introducción a este trabajo tenemos: para la construcción de una cubierta es necesario determinar los materiales que se utilizarán, para lo cual es necesario tener claridad del tipo de estructura que se construirá, la luz a vencer, las cargas a las cuales estará sometida. Es por esto que utilizaremos el método de los nodos para calcular las reacciones y los esfuerzos a los que se encontrará sometida la estructura. Esto nos dará claridad del tipo de esfuerzo al que está sometida la barra. Con esto se determinará el factor de seguridad de la estructura y así mismo sabremos si es adecuada la estructura. Y selección de diseño de estructura de la cercha a trabajar. En este caso escogemos una cercha tipo home. El cálculo de cargas que soportará la cercha tipo home. El área de cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 27 metros de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. La cercha tendrá una pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L51 por 51 por 3,2, según por construcción de la siguiente tabla utilizada en la norma estadounidense. Cálculo de esfuerzo utilizado. Tenemos la estructura y los cálculos, los cuales arrojan un resultado de 31,188 metros cuadrados. Y el área a cubrir sería esta que está aquí. Y el cálculo de longitud de la cuerda inferior sería igual a 9 metros, que sería esta parte. El cálculo de longitud de cuerda superior sería igual a 10,39 metros. También calculamos el número de nodos en la cuerda superior y cálculo de longitud de las barras. El número de nodos de cuerda superior es igual a 7 y la longitud de los elementos la presentamos en esta pequeña tabla. El ángulo de piernas iguales de L51 por 51 por 3,2 va a ser igual a 2,4 kilogramos sobre metro por 2. Como un total sería igual a 4,8 kilogramos sobre metro. Se usarán correas en celosía construida con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. Para la cubierta se usarán tejas de pernil número 5. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 5,1 metros de longitud de la cuerda superior más 0,32 metros de voladizo, lo que es equivalente a 4 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3,43 tejas para un total de 27,44 tejas cada una, con un peso de 17,06 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las 2 pendientes, lo que da una longitud total de 30 metros de correa por cercha. El número de nodos en la cuerda superior y el cálculo de longitud de las barras. En el número de cercha, las cerchas tendrán una distancia entre sí de 3 metros. La profundidad del terreno más 1 sería igual a un área de influencia de la cercha, que sería 31,17. Y los materiales y velocidad máxima del viento. Para el presente diseño trabajaremos en una cubierta para la ciudad de Cali con los siguientes datos. Velocidad promedio del viento sería igual a 3,40 metros sobre segundo y una velocidad máxima del viento 5,42 metros sobre segundo. Tenemos el cálculo de las cargas vivas, que son iguales a 21.409.93 newton. El cálculo de cargas muertas, que es el peso propio de la cercha, sería igual a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, que en este caso nos daría igual a 1658,44 newton. Y el peso de las correas sería la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, que sería igual a 1471,5 newton. Peso de las tejas va a ser igual al número de tejas en el área de influencia por peso de teja, que sería igual a 4.592,32 newton. Las cargas de viento serían igual a 1.870,68 newton, donde las cargas muertas van a ser igual a 9.582,94 newton. Y la carga total
va a ser igual a 31.003 newton, que es equivalente a 31 kilonewtons. El cálculo de las cargas numéricas, aquí tenemos en la estructura, ya está indicado cada una de ellas. En el cálculo de nodos, tenemos el cálculo de nodos que se realiza de los valores de la estructura a la que está sometida a los elementos por medio del método de nodo. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X, positiva a la derecha. Se tomará la sumatoria de fuerzas en Y, positiva hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocarán las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionarán por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. El cálculo de nodos tenemos aquí por cada nodo: el nodo A, el nodo L, el nodo B, el nodo K, el nodo C y el nodo D. Y aquí tenemos el cálculo de fuerzas internas, donde tenemos los nodos gemelos, el cálculo de las fuerzas calculadas y la clasificación en comprensión o tensión. Utilización del método de la sección. Aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto E, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Se realiza mediante estos cálculos, y cual nos da un resultado de 22.342 kilonewton, que indica que está en tensión, porque nos da positivo. Cálculo de esfuerzo normal y de factor de seguridad. Tenemos la estructura, la cercha, tenemos los nodos gemelos, las fuerzas que se han calculado, la clasificación de acuerdo a si es tensión o comprensión y la longitud de los elementos. Este es el cálculo donde nos da el momento de inicio del área menor, del área de la sección, que es igual a 0,00632 metros cuadrados. Y tenemos el cálculo de factor de seguridad. Separamos los elementos de tensión y de comprensión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Los resultados y ecuaciones son aquellos que están aquí plasmados en esta tabla, donde tenemos los nodos gemelos, las fuerzas calculadas, la tensión o comprensión, el área de perfil, el esfuerzo admisible y el factor de seguridad. Y el cálculo de factor de seguridad en barras de comprensión son los que están en esta pequeña tabla, donde nos muestran los nodos gemelos, la fuerza, la tensión. Están en comprensión, el área de perfil, el módulo de elasticidad, la longitud del elemento, el mínimo momento de inercia del área, la carga crítica y el factor de seguridad. Y como conclusión podemos decir que los distintos materiales que existen y sus características permiten su utilización según sea requerido. Es decir, lo que se busca es elegir el material idóneo y adecuado para determinar actividad o proceso a realizar. Se verifica la sección preliminar hecha del ángulo de los lados iguales, L51 por 51 por 3,2, tanto para las barras en tracción como el factor de seguridad mínimo de 7,07, como para las barras en comprensión, con un factor mínimo de seguridad de 4,12. Como los factores de seguridad encontrados son mayores que 3, que era nuestro factor mínimo de diseño, se concluye que la estructura está bien dimensionada y es adecuada para soportar las cargas a las que se encuentra sometida. Muchas gracias.